Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar estudiando em, todo lo que tiene que ver respecto a medidas de posición y en realidad esto se llama medida de tendencia no central y medida de tendencia central. ¿Cuál es la importancia de que nosotros estudiemos esto? Bueno, esto primero que nada radica la importancia en la descripción de los grupos de observaciones que nosotros tengamos con los datos. Dentro de la estadística esto es fundamental porque mediante esto nosotros podemos clasificar diferentes grupos según su comportamiento. Esto de primera instancia nos permite observar cómo se comporta en primera instancia un grupo, ¿ya? No es algo tan definitivo, pero sin embargo es súper importante que nosotros tengamos claro eso. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a estar considerando, por ejemplo, grupos unimodal, sino que existen grupos bimodal o trimodal. Así que algunas de las cositas que vamos a estar viendo son ya estadística como tal. Ya. Entonces, vamos con ello. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos que saber que eh, lo primero que conocemos nosotros como media no es tan así, ¿ya? Es más, de hecho, no es la media, son las medias con las que nosotros podemos comparar datos. Y esto es súper importante porque no solamente nosotros vamos a utilizar la clásica media aritmética, sino que también podemos tener medias ponderadas, podemos tener medias geométricas como tal. Y bueno, y ahí hay un montón. De hecho, hay muchos tipos de medias según cómo se comportan los datos, ¿ya? Y según lo que estamos investigando, también eso es súper importante. Así que partamos con ello, con color amarillo. Medias. Entonces, bueno, en primera instancia, antes que medias, vamos a etiquetar lo que vamos a estar estudiando, que en esta parte van a ser medidas de tendencia central, con color naranjo. Creo que ese es, o ese, no, ese es un poquito más bonito. Todo este estudio va respecto a las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. En primera instancia, ya hay otro tipo de medidas que me permiten catalogar los datos que se conocen como medida de dispersión. Ese tipo de medidas la vamos a estar viendo, pero en M2, ¿ya? Así que la primera medida que nosotros vamos a estudiar es la media. Ya. Entonces, ¿qué hace de especial la media? La media como tal es un parámetro métrico que me permite medir, sería más que nada un tipo de centroide respecto a los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la primera que vamos a estudiar, que es la más clásica y es la más ocupada? Esta se conoce como la media aritmética. Ya. Y una cosa importante decir es que la media es súper importante. ¿Por qué? Porque la media es un estimador estadístico que me permite básicamente poder comparar datos respecto a una frecuencia, a un promedio, por ejemplo, que es la primera que vamos a estar estudiando, que es la media aritmética. Entonces, em, si nosotros definimos, entonces, si X es una variable de medición, es una variable de medición, o esto es lo que nosotros catalogamos como variable de tipo cuantitativa. Variable cuantitativa. Em, Algo importante decir que me preguntaron una vez en clases es, ¿podemos sacar medias con variable de tipo cualitativa? Y la verdad es que sí, ¿ya? No es tan estricta esta definición para variable de tipo cuantitativa.
Los datos de tipo cualitativo también se pueden estimar de esta manera, pero se hace mediante un proceso que se llama discretización, ¿ya? Podríamos hacerlo, por ejemplo, em, no sé, si quisiéramos un estudio de la frecuencia de colores de hojas, podríamos ver hojas desde el rango verde hasta un rango quizás más café, ¿ya? Y bueno, y tenemos una gama total de hojas intermedias. Tenemos gama de color rojo, color cobrizo, amarillo. Entonces, nosotros toda esta gama nosotros la podemos catalogar como una serie de valores, donde podemos decir que cero es un valor verde y uno es un valor de color café. Entonces, toda la gama que están dentro de este intervalo, uno le puede dar una cantidad de valores. Por ejemplo, la hoja de color, no sé, podemos decir rojizo, podría ser la mitad de verde y la mitad de color café. Entonces le asignamos un valor de 0,5. Entonces, con esto vemos que ya podemos sacar una media con esta, entre comillas, discretización de datos, que está un poco al ojo, ya no están, esto no lo hice pensando en la gama de colores ni el RGB y cómo se distribuyen, ¿ya? Lo hice un poquito al ojo, pero es para que se den cuenta de que hay ciertos tipos de variables cualitativas que efectivamente nosotros las podemos discretizar y podemos sacar medias respecto a esto. Y podemos trabajar los datos de una manera normal, con tablas, con frecuencias, etcétera, ¿ya? De otra manera es imposible. Ahora, respecto a los nombres, también los podríamos hacer. Podríamos asignar una cantidad. eh, no, para los nombres igual es más difícil. Sí, sí, para los nombres es más difícil. Ya. Entonces, seguimos. Entonces, si estos son variables de medición, eh, con un nivel de medición de por lo menos intervalos, entonces vamos a definir la media aritmética, la media aritmética, se define como la suma de los valores observados. Entonces, se define de la siguiente manera. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de observaciones, donde x es una variable de medición, dentro de esta variable x, por ejemplo, tenemos una observación, dos observaciones, tres observaciones, punto, 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 y pongamos que tenemos n observaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir la medida aritmética? Como la suma de todas estas observaciones, o sea, x1 más x2 más punto, 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 hasta xn, dividido en la cantidad de observaciones. La cantidad de observaciones, si se fijan, yo la estoy anotando acá abajo. Ahí yo tengo una observación, x sub 1, dos observaciones, x sub 2, tres observaciones, x sub 3, n observaciones, x sub n. Por ende, aquí nosotros tenemos n observaciones, ¿ya? Eh, Acá vamos a introducir una notación que quiero que la empiecen a comprender más temprano que tarde. Esto de acá. Si se fijan, nosotros estamos sumando x1 más x2 más x3 más punto, punto, punto más xn. Eso como tal nosotros lo podemos notar de la siguiente manera, mediante un símbolo que se llama sumatoria, que tiene n observaciones de i igual a 1, de x sub i, dividido en n. ¿Ya? ¿Por qué estamos introduciendo esa notación? Porque esto nos permite acotar un poquito esto. De igual manera yo voy a anotarlo de las dos maneras. Pero esto es solamente un contador. ¿Por qué se llama sumatoria? Porque después de avanzar un contador, tiene que seguir. Por ejemplo, desarrollemos esto. N de i igual a 1 de x sub i. Si yo avanzo un espacio, significa que ahora i vale 1. O sea, vamos a tener x sub 1. Más, avanzamos un espacio, ahora i no vale 1. Ahora i vale 2. De n de i igual a 2 de x sub i. Ahora, vamos a avanzar un espacio más. X sub 1 más x sub 2 más la sumatoria de n de i igual a 2 más 1, 3 de x sub i. Entonces, si se fijan, vamos notando esto básicamente hasta que lleguemos a la variable enésima. O sea, donde i es igual a n.
Así vamos a llegar hasta i, por ejemplo, a n-1 hasta n. Entonces, si nosotros avanzamos esto, más punto, 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 más x a la n-1, y aquí quedaría la sumatoria de n de igual a n de x sub i. Y en ese caso, como i vale n, solamente sería x a la n. ¿Ya? Eso es una forma sencilla de poder ver esta cosa y se llama sumatoria. Solamente un contador para que nosotros podamos resumir. Eh, ya. Estos datos están sueltos, primero que nada. Entonces, aquí una breve observación. Estos datos no están tabulados. Por ende, si es que los datos no están tabulados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por ejemplo, en este caso, si tenemos n repeticiones de x1, j repeticiones de x2, k repeticiones de x3, m repeticiones de x4, nosotros tenemos que añadir el siguiente factor. Entonces, para datos tabulados, vamos a tener dos casitos, que son bastante simples. De hecho, son los mismos. Pero voy a hacer el paralelo para que ustedes tengan esto en cuenta. Por ejemplo, que sean datos discretos tabulados, o sea, datos que distribuyan según datos como tal, precisos, no por intervalos. La media aritmética nosotros podemos establecerlo de la siguiente manera. Podemos establecerlo como la sumatoria de n de i igual a 1 de la observación x sub i por su frecuencia como tal. Esa es la frecuencia del intervalo. Por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos un dato X, por ejemplo, y las frecuencias. Por ejemplo, 2, 4 y 6, y frecuencias 5, 8 y 2. Esto es lo mismo que nosotros tuviéramos 2 más 2, o sea, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, punto, 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 hasta 4 veces 8, y 6, 6, ¿ya? Eso es lo mismo. Si se fijan, si ustedes suman acá, tendrían 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Eso, bueno, y bueno, el resto, más 4 más punto, 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 más 4 8 veces, más 6 más 6. Si se fijan, eso ustedes lo pueden juntar, lo pueden agrupar. En ese caso se repite, bueno, aquí puse 6, bueno, en realidad era 5. Ahí en ese caso se repite 5 veces 2. Acá se repite 8 veces 4. Y aquí se repite 2 veces el 6, dividido en la cantidad de datos, que tendríamos 5 más 8 sería 13, más 2 sería 15. 15 observaciones. Pero si se fijan, si ustedes suman la frecuencia, sacan la frecuencia acumulada, tendrían 5 más 8, 13. 13 más 2, 15. Fíjense, ahí también tienen la cantidad de datos. Entonces, eso de acá, si se fijan, es lo mismo que está acá. El dato por la frecuencia, 2 por 5. El dato por la frecuencia, 4 por 8. El dato por la frecuencia, 6 por 2. Entonces no hay mucha diferencia a cómo lo estábamos escribiendo, ¿ya? Voy haciendo esto de manera práctica para que puedan familiarizarse, ¿ya? Esto dividido en la cantidad de datos, que tenemos n datos. Esto es para datos tabulados, pero datos tabulados discretos. Entonces, tabulación discreta. Pero en otro caso, en que nosotros no tengamos tabulación discreta, que tengamos intervalos, va a ser lo mismo. Va a ser dn de igual a 1, pero en este caso, en vez del dato, nosotros vamos a tener la marca de clase. ¿Por qué tenemos la marca de clase? Porque, bueno, cuando nosotros trabajamos por intervalos, por ejemplo, del 0 al 2, o sea,
excluyendo el 2, del 2 al 4 y del 4 al 6. Nosotros no sabemos el valor exacto del dato. El de la frecuencia sí, ¿ya? Aquí vamos a tener un valor y un valor. Pero en ese caso nosotros no sabemos el valor del dato. Entonces lo más cercano, lo que nosotros podemos hacer acá es la marca de clase. O sea, una ponderación acá. ¿Y qué significa una ponderación acá? Una medida aritmética. O sea, 0 más 2, 2. ¿Cuántos datos tenemos acá? 2, porque es un intervalo. Entonces la marca de clase en este caso sería 2 dividido en 2, que sería 1. Fíjense que 1 justamente es la mitad del intervalo. Y esa es la marca de clase. Por eso es que nosotros estipulamos usarlo con la marca de clase. Ahora, el tema es que esto también trae incertidumbre, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos 16 datos, del 0 al 2, 1, por ejemplo, por darle solamente una recta. Puede que los datos estén, no sé, por ejemplo, puede que estén distribuidos así. Si se fijan en este caso, obtener la marca de clase no es muy representativo porque los datos tienden a los extremos. Entonces la marca de clase no es muy representativa, la verdad, y no es lo más óptimo con lo que trabajar, pero no tenemos de otra. De hecho, ese es el precio de trabajar con intervalos. El precio de trabajar con intervalos suficientemente grandes es que nosotros vamos a ver que sí o sí vamos a tener este tipo de error y no podemos hacer nada frente a eso. O sea, en realidad sí se pueden hacer cosas, achicar el intervalo, pero ahora si nosotros achicamos los intervalos, ¿hasta cuánto vamos a seguir? A eso es lo que voy. Si trabajamos con software como Excel, como tal, como PSP, como Python, como R, como MATLAB, quizás se pueda, ya teniendo un computador lo suficientemente potente. Pero de otra manera, a mano, imposible. Va a ser el precio que tenemos que pagar, ¿ya? Eso quiero que lo entiendas desde ahora. Bueno, este es para tabulación por intervalo, por intervalos. Entonces, bueno, un pequeño costo a pagar por intentar tener la mayor cantidad de datos y que al menos distribuyan homogéneo. También, que distribuyan de manera homogénea dentro del intervalo, hay pruebas que se pueden hacer, pero en fin, este curso no está para eso, ¿ya? Bueno, esa es la medida aritmética, para que la conozcamos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque, bueno, la medida aritmética, primero que nada, está en todas partes. Va a ser lo primero que vamos a encontrar al momento que nosotros hagamos algún tipo de cálculo. Entonces, entonces, como tenemos la media aritmética, nosotros vamos a ver algunas propiedades de esta. Es propiedades de media aritmética. Propiedades. Ya. Entonces, si nosotros tenemos una serie de observaciones como tal, que nosotros estamos viendo que pueden ser observaciones de tipo no agrupadas, observaciones tabuladas discretas o tabuladas por intervalo como tal, respecto a cómo estamos trabajando las medias van a ser muy distintos. Porque bueno, hay distintos tipos de medias. Yo en este caso voy a presentar dos solamente, ¿ya? O bueno, tres, quizás. Entonces, primera propiedad de las medias aritméticas es que si cada observación se multiplica por una constante, es decir, si las observaciones se multiplican por una constante, en este caso vamos a poner cinco observaciones solamente, x1, x2, x3, x4 y x sub 5. Vamos a multiplicarlo por una constante c, ¿ya? Entonces, por c que pertenezca a los reales. Eso nos va a quedar c por x1, c por x2, c por x3, c por x4 y c por x5. Entonces, si esto lo multiplicamos por una constante,
Los va a dar la media aritmética como era, pero multiplicado por una constante C. La media queda multiplicado por C. O bueno, la media original, si es que nosotros, media aritmética original. Original. Queda multiplicado por C. Por la constante. Entonces, si es que nosotros sacamos la media acá, decimos, perfecto, vamos a sacar la media original. Vamos a ponerle como x sub 0. Entonces sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5 dividido en n. O sea, en 5, porque tenemos 5 datos en este caso. Ya. Ahora, ¿qué pasa si posteriormente nosotros sacamos la media, pero de la constante c? Tendríamos c por x1 más c por x2 más c por x3 más c por x4 más c por x5. Esto sigue estando dividido en 5 porque tenemos 5 datos. Si se fijan en este caso, todo queda multiplicado por c. Y ahí es donde nosotros podemos factorizar. ¿Ya? Entonces, la media de xc queda factorizado como c por x1 más x2 más x3 más x4 más x5 dividido en 5. Pero si se fijan, esto sería la media original, sería la media aritmética original, que es la que está acá. Esa parte de acá es igual a eso, y eso es equivalente a la media original. Por lo tanto, x sub c sería c por la media original. ¿Ya? Eh, lo mismo pasa si es que nosotros sumamos una constante c. ¿Ya? Si es que nosotros sumamos una constante c, si se fijan, nosotros vamos a estar sumando x1 más c, x2 más c, x3 más c, x4 más c y x5 más c. Todo eso va a estar sumando c acá. Entonces vamos a tener 5 veces c. Vamos a hacer esto como segunda propiedad, de hecho, para que la podamos desarrollar. Si se suma c como constante a cada dato individual, con datos yo me refiero a una observación más que nada. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Eh, Sumada, voy a ponerle x sub s sumada solamente, ¿ya? Sería c más x1, c más x2, c más x3, c más x4, c más x5, dividido en la cantidad de datos que seguimos teniendo 5 observaciones. Si se fijan en este caso, sería c más c más c más c más c. O sea, 5 veces c sería 5 veces c más la suma de los datos, que sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5 dividido en 5. Si se fijan acá nosotros podemos separar fracciones acá y podemos separar fracciones acá. Acá podemos factorizar, podemos eliminar porque, bueno, 5 sobre 5 es 1. Y eso como tal sería la media original. Entonces, por lo tanto, en la media sumada sería c más la media original. Entonces, si nosotros sumamos una constante a cada dato individual, es lo mismo que sumar c a la media original. Ya. Ahí básicamente tenemos
una breve, entre comillas, demostración, porque para que sea demostración ustedes tendrán que hacerlo con n datos, pero bueno, nada les cuesta extender esto hasta n, ¿ya? Eh, que también cuando nosotros utilizamos, y bueno, y queremos calcular la medida aritmética, nosotros tenemos que utilizar todos los valores. Básicamente, todas las observaciones las tenemos que utilizar para calcular la medida aritmética. Esto no sucede con las otras medias, ya no necesitamos todos los valores. Como acabamos de ver acá, cuando nosotros estábamos explicando qué pasa con los intervalos, nosotros pudimos deducir algo súper importante. La media es sensible a los datos extremos. Datos extremos. Y básicamente la media va a estar siempre sobre estos datos extremos. Entonces, ¿qué significa? Que el menor dato que nosotros tengamos de un grupo de datos XY, por ejemplo, la media aritmética siempre va a estar entre el borde de estos, máximo de y perteneciente a naturales. ¿Cómo así? Entonces, si nosotros tenemos este conjunto de intervalos XY y lo representamos sobre la recta, tenemos la recta. Acá tenemos, por ejemplo, el dato inferior. Este sería el dato mínimo, un X1. Y el dato máximo, un X, no sé, un X sub 2, por ponerlo. Y todos los otros datos viven dentro de este intervalo. Es decir, un X3, un X4, un X5, un X7, un X9, un X a la N. Entonces, cuando nosotros calculamos la media, que básicamente sería el centroide de todos los datos, siempre va a estar entre los extremos. De hecho, no va a pasar de los extremos en la media. Entonces, por eso es que nosotros decimos la media vive dentro de los extremos. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, esa sería la media aritmética. Como un extra, vamos a ver otras dos. Algo que se llama la media ponderada. En general, lo que pasa con la media ponderada es que uno suele verlo como una media que en general no está dentro de los grupos de los datos, o que es poco común, pero la verdad es que la media ponderada es muy común. De hecho, lo vemos en todos lados. Cuando uno calcula las notas en general y dicen ya, la primera prueba vale un 40%, la segunda prueba vale un 30% y la tercera prueba vale un 20% y un 10%, por ejemplo, prueba 1, prueba 2, prueba 3, y esto es, no sé, la suma de las tareas. Cuando uno calcula el promedio como tal, dice, vamos a calcular el promedio ponderado, decimos, sería 0,4 por la prueba 1, más 0,3 por la prueba 2, más 0,2 por la prueba 3, más 0,1 por la suma de las tareas. Lo que está haciendo acá, eso como tal de que cada nota tenga un valor distinto, eso se llama ponderación, ¿ya? Y de ahí viene el promedio ponderado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Solamente reescribir la media aritmética. Entonces, reescribiendo la media aritmética, la media aritmética nosotros la describimos como la suma de todos los datos dividido en la totalidad de los datos, o sea, en n. ¿Cómo sería eso? Sería x1 más x2 más x3 más punto, 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 más xn dividido en n, ¿ya? Eso uno lo puede reescribir, ¿ya? Como 1 sobre n por x1 más x2 más x3 más punto, 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 más xn. Ya. Eso como tal uno lo puede seguir reescribiendo
Y esto puede ser 1 sobre n por x1, más 1 sobre n por x2, más 1 sobre n por x3, más punto, 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 más 1 sobre n por xn. ¿Ya? Eh, y eso como tal se puede volver a reescribir. Esto se puede reescribir así. W sub 1 por x1, W sub 2 por x2, W sub 3 por x3, más punto, 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 más W sub n por xn. En ese caso, W sub n, o vamos a representarlo de manera más general, W sub i, donde i es igual a 1, 2, 3, 4, punto, 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 hasta n. Eso como tal uno lo suele llamar como peso o ponderación. Eso es ponderación. Entonces, para el caso de la media aritmética, es súper especial porque todas las ponderaciones valen lo mismo. O sea, todas las ponderaciones valen 1 sobre n. Entonces, para el caso de media aritmética, W sub i es igual a 1 sobre n. O sea, toda la ponderación vale lo mismo. Pero no necesariamente tiene que pasar así. ¿Ya? Entonces, ante eso como tal, se define la media ponderada. Entonces, ¿cómo se define la media ponderada? La media ponderada se define de la siguiente manera, como la sumatoria de n de igual a 1 de W sub i por x sub i. Eso de acá sería esto, ¿ya? Esa sería la media ponderada. Ahora, si es que nosotros queremos algo un poco más justo y queremos con todas las ponderaciones, podríamos hacer lo siguiente. Esto se podría modificar de forma análoga y quedar la sumatoria de n de igual a 1 de W sub i por x sub i dividido en toda la suma de las ponderaciones de igual a 1 de W sub i. ¿Ya? Eso sería lo mismo que W1 por x1 más W2 por x2 más punto, 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 más Wn por xn, dividido en la suma de las ponderaciones. W1 más W2 más punto, 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 más Wn. ¿Ya? Em, Sepan que esto es lo mismo, pero está reescrito un poco distinto. Esto está reescrito respecto a un total, ¿ya? Esa es la media ponderada. En general, esto uno lo suele escribir así. Media ponderada, y la media aritmética se suele escribir como un x sub a, de aritmético, y abajo de Westring o ponderación. También existe otra que es menos utilizada, que de hecho la voy a anotar solamente y no la voy a describir tanto, que se llama la media geométrica. Ya. ¿En qué consiste la media geométrica? La media geométrica como tal es un tipo de medida que es menos utilizada, pero sirve en muchos de los casos donde existen variables de crecimiento de manera exponencial. O sea que en un momento, en un instante uno, tengan un crecimiento cortito, en un instante 2 tengan un crecimiento mayor, y en un instante n tengan un crecimiento ya que se vaya disparando. A eso como tal uno le suele llamar crecimiento exponencial. ¿Dónde se suele ocupar esto? En microbiología, por ejemplo, en farmacocinética. ¿Por qué microbiología? Porque, bueno, las bacterias se van dividiendo en general, se van fisionando con razón de 2 a la n. Entonces, eso es una buena, ya de por sí es un buen motivo para poder utilizar una media geométrica. Y además que esta es más robusta y es menos influenciada por observaciones extremas. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que esto nos permite promediar los incrementos de la muestra. Entonces, esto es un poco distinto. Estos funcionan, por ejemplo, respecto a la media, respecto a una media aritmética, un centroide. En este caso, con la media geométrica, nosotros vamos a promediar los incrementos de la muestra. Entonces, la media geométrica
Se suele denotar de la siguiente manera, como la raíz enésima de la pitatoria, dn, d igual a 1 por x sub i. Esa pitatoria es lo mismo que la sumatoria, pero empezando a multiplicar su observación. Es decir, x1 por x2 por x3 por punto, 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 por x a la n. ¿Ya? Eso solamente. Entonces, mediante eso uno puede categorizar el incremento. Ya. Eh, Eso respecto a medias, que es una medida es, bueno, la primera medida de tendencia central. La segunda que vamos a estar estudiando se conoce como moda. Esto lo notamos con color amarillo, ¿cierto? Sí. La media, ahora vamos a estar viendo la moda. Em, bueno, respecto a la moda, de hecho, no podemos hablar mucho porque poco se puede decir y en los casos que sí se puede decir algo es muy complicado. ¿Ya? En pocas palabras, ¿qué sería la moda? La moda sería la observación de mayor frecuencia. Observación de mayor frecuencia. Y esto es bastante fácil de ver porque cuando uno tiene datos dispersos, al final uno esos datos los puede tabular. ¿Ya? Entonces, si es que uno ve las tablas como tal del dato y la frecuencia, uno finalmente puede ver cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. Y en este caso tenemos el dato exacto. ¿Ya? Así que en esos casos la moda es exacta. ¿Dónde no es exacto? En los datos donde uno trabaja por intervalos. Acá, por ejemplo, puede que el dato de mayor frecuencia, o sea, la observación de mayor frecuencia esté acá. Pero la pregunta es, ¿dónde específico está en el intervalo? Sabemos que está en ese intervalo, sí, pero ¿dónde está? ¿Ya? Em, Determinarlo es un poco complejo porque em, depende de cómo esté distribuido dentro de la misma frecuencia, ¿ya? Hay ecuaciones que uno puede utilizar para este cálculo, ¿ya? Ya, lo voy a pasar igual, pero en realidad esto nunca ha entrado en PAES. De hecho, no lo preguntan ni siquiera en PSU, pero em, vamos a verlo nosotros. Entonces, esto debería ser punto seguido. En agrupaciones por intervalo, agrupaciones por intervalos no es exacto y se determina de la siguiente manera. Entonces, cuando uno tiene datos agrupados por intervalos, por ejemplo, vamos a ver, no sé, la distribución por intervalos. Vamos a ver que eso sería el dato y la frecuencia. Eso, y, pongamos que esté distribuido de la siguiente manera. Así, 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 que aquí baje, después vuelve a subir un poco, o vuelve a bajar, baje y baje. Ya. En esos casos, por ejemplo, uno ya sabe, dice, ya, perfecto. En este intervalo está el dato de mayor frecuencia, moda. Ahí está presente. Y ahora la pregunta es cómo yo determino la moda. Y bueno, acá hay algo que se llama semejanza de triángulos. De hecho, creo que se vería un poquito mejor si este fuera un poquito más grande. Nosotros aquí podemos hacer un pequeño revés que se llama semejanza de triángulo. Entonces, nosotros podemos tender un triángulo acá y podemos tender un triángulo acá. Si se fijan, eh, ahí tenemos semejanza de triángulos. Ya. Y la moda, por ejemplo, pongamos que esté, de hecho, la moda tiene que estar ahí. Moda.
Y ahora la pregunta es, ¿cómo determino eso? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una distancia 1, que sería el dato n, que el dato n estaría acá, n sub i menos 1, que aquí tenemos el dato n sub i, ¿ya? O sea, el dato n sub i menos 1 va a ser esta distancia, y el dato n sub i va a ser esa distancia, ¿ya? Por ende, d sub 1 sería n sub i menos n sub i menos 1. Ahora también podemos tender esa distancia, que podemos llamarlo, no sé, distancia 2. Se fijan, aquí tendremos el n sub i más 1. Distancia 2 sería n sub i menos n sub i más 1. Ahí tendríamos esas dos distancias. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Y cómo podemos determinar la moda? Eh, ese ancho como tal, acá, que lo podemos llamar delta n, podemos determinarlo como n sub i más 1 menos n sub i, ¿ya? Que en realidad sería un rango. Entonces sería el rango del intervalo, o lo mismo que esa distancia, que sería n sub i más 1 menos n sub i. Bueno, en este caso, perdón, era la frecuencia que adquiere en ese intervalo, ¿ya? La frecuencia de n sub i menos la frecuencia de n sub i menos 1. Y aquí lo mismo, frecuencia de n sub i menos frecuencia de n sub i más 1. Ya. Entonces, básicamente, ahora nosotros podemos plantear la semejanza de triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, la moda sería este dato inferior, o sea, n sub i, más la ponderación de esas distancias, o sea, distancia 1 sobre distancia 1 más distancia 2 por el incremento del intervalo, o sea, por delta n. Y ahí tenemos la moda, de una manera bastante simple. De hecho, no hay que hacer mucho respecto a cómo nosotros vamos a calcular la moda, ¿ya? Eso. Por ahí van a encontrar otras fórmulas que quizás sean un poco más intuitivas, que les dicen el límite inferior, más la frecuencia anterior, menos esa frecuencia, pero al final lo único que están replicando esto es poder escribir eso ahí y eso ahí. ¿Ya? Pero eso, de hecho, ese es la moda. Pero como les digo, esto es para datos agrupados por intervalos. Si ustedes quieren hacer un ejercicio, súper, de hecho, está súper bien que ustedes quieran desarrollar eso, pero no lo pregúntalo pues. ¿Ya? Eso quiero que vaya a la cancha ahí. Eh, observaciones. Entonces, primero que nada, eh, observaciones. Primero que nada, la moda no necesariamente es única. De hecho, si es que nosotros hacemos esto mismo con datos puntuales, hay datos que son de esa manera, ¿ya? Que se comportan así. Si se fijan, aquí tienen una moda, pero aquí también. Eso se llaman datos o distribuciones bimodales, porque no tiene por qué ser única, ¿ya? También la moda es sensible a pequeños cambios. Es sensible a pequeños cambios. No es como que la moda vaya a variar tanto, pero sí puede que si una moda está al límite y un intervalo se ve más afectado que otro, puede que cambie la moda como tal, ¿ya? Em, También la moda no utiliza todos los valores de la muestra para determinar su cálculo. En ciertas circunstancias, puede que sí, pero la verdad es que no la utiliza. Si se fijan acá, nosotros utilizamos el intervalo anterior, el intervalo posterior y el intervalo de mayor frecuencia. ¿Dónde está la moda? ¿Ya? Y en otros casos, como los datos tabulados o datos sueltos como tal, o bueno, datos no agrupados se dice, es solamente la observación de mayor frecuencia, nada más. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene la moda? Que es súper importante,
y esto es como una observación súper personal, puede ser poco descriptiva con lo que ocurre en la realidad. ¿Ya? ¿Por qué poco descriptiva? Porque, bueno, como nosotros podemos ver, no solamente necesitamos tener una moda, puede que hayan varias modas dentro de un mismo conjunto. Así que, ojito con eso. Lo mismo que el promedio. El promedio también puede ser poco descriptivo porque sabemos que es muy sensible a los intervalos. Entonces, si un intervalo tiene la mayoría, por ejemplo, de los valores y el otro intervalo, que efectivamente puede contener a la moda, tiene la menor cantidad de valores, no necesariamente se va a cumplir. Por ejemplo, la distribución de los sueldos, por dar un ejemplo. La distribución de los sueldos actualmente varía con una media de 550.000, 500.000 pesos, suele estar actualmente, y distribuyen de esta manera. Bueno, acá ya viene el cuartil 80, o sea, el percentil 80. Y bueno, así distribuye, de hecho. Y si nosotros vemos como tal, este sería la moda, que estaría en el percentil 60, percentil 70. Y respecto al promedio, el promedio de hecho estaría por acá. Hay varios ejercicios, igual son muchos datos para hacer un ejercicio, pero pueden tomar muestras representativas por estratos e intentar representar, calcular modas, calcular medianas, para ver cómo son las estimaciones estadísticas. En este caso, la moda es un buen parámetro estadístico para medir lo que está pasando en una situación, por ejemplo, socioeconómica del país respecto a los sueldos. Y pueden ver también que el promedio es poco representativo, ¿ya? Entonces, esto es una situación donde pueden aplicar parámetros estadísticos. Eh, Ahora, hay situaciones mucho más difíciles que esto. Por ejemplo, ver la cantidad de tendencias que tiene una persona respecto a la escucha de música y la cantidad de minutos es súper difícil, ¿ya? Eso es muy difícil de hacer. Pero en primera instancia sirve para hacer un estudio cortito, ¿ya? Y mediana, la tan olvidada. Mediana. La mediana como tal se caracteriza por ser un parámetro estadístico que básicamente definen un 50% de las observaciones. Entonces, de un grupo de observaciones, grupo X de observaciones compuesto por, pongamos que ese grupo X sea una observación X1, una observación X2, punto, 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 hasta una observación XN. Entonces, la mediana lo que acontece es que separa el 50% de las observaciones. La mediana separa en un 50% las observaciones. Se dice que la mediana es una medida de posición porque de hecho calza con el percentil 50 y con el decil 5, o sea, decir 5, sí. Así que eso, ¿ya? Entonces, si nosotros representamos la mediana, por ejemplo, si que nosotros tenemos nuestro intervalo, este sería el grupo X, ¿ya? La mediana, de hecho, pongamos que acá está la primera observación y acá está la última observación. La mediana está situada acá. Separan un 50% de las observaciones. O sea que a partir de la mediana hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha vamos a tener un 50% de todas las observaciones, o sea, un 50% de todos los datos, y hacia la izquierda vamos a tener también un 50% de todos los datos. O sea, divide espacialmente los datos, ¿ya? Eso es lo que hace la mediana. ¿Qué es lo que sucede?
¿Y qué es lo que pasa en común? Tenemos restricciones si los datos son pares o impar, ¿ya? Entonces, primer caso, si la cardinalidad de X, bueno, si es que somos más formal, la cardinalidad de X, ¿qué es la cardinalidad? La suma de todos los datos, o sea, n, ¿ya? Si n es par, o sea, la cantidad de observaciones. Si n es par como tal, nosotros los vamos a quedar con el dato que está ahí, ¿ya? O sea, con el dato x sub n más 1 dividido en 2. Un ejemplo, dato x1, x2, x3 y x4. O sea, impar. Si es que n es impar, faltaría un dato acá, en un x5. Y ese estaría acá, mira. Ese sería x sub n más 1 dividido en 2. Ahora sí. Tenemos 5 observaciones. Entonces, n es igual a 5. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? X sub 5 más 1, 6. 6 dividido en 2 sería 3. X sub 3 sería la mediana. 1, 2, 3. Ahí estaría la mediana. Así ya tenemos 50% de los datos, sí, tenemos dos datos. Y así ya tenemos 50% de los datos, sí, tenemos dos datos. ¿Ya? Eso lo voy a dejar anotado acá. Como X sub 5 más 1 dividido en 2, que sería X sub 3. Ya. Eso sería si es que es impar. En el caso de que sea par, o sea, si la cardinalidad de n es par, la cosa se los complica, porque sí o sí vamos a tener que sacar un promedio. O sea, x sub n medios más x sub n más n medio más 1 dividido en 2. Es decir, vamos a tomar cuatro observaciones. X sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. ¿Ya? O sea que n es igual a 4. Si es que nosotros vemos esto, tendríamos x, 4 dividido en 2, 2, más x, bueno, ese sabemos que sería 2 más 1, 3. X sub 3 dividido en 2. O sea, ¿qué me dice? Que va a ser la mitad entre esos datos. O sea, el dato 2 y el dato 3 me dice que la mediana va a estar acá. Ese sería ese dato que lo podemos llamar, no sé, x sub 2,5. O sea que para allá tenemos 50% de los datos y para acá tenemos el 50% de los datos. ¿Ya? Esos son los casos donde tenemos mediana. ¿Ya? Ahora, como podemos ver, también vamos a tener problemas ahí respecto a la mediana. ¿Ya? Para datos agrupados por intervalos. ¿Por qué? Porque nosotros nuevamente vamos a tener que usar semejanza de triángulos. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice mediana y tiene 100 datos, por ejemplo, para datos o para observaciones agrupadas por intervalos, pongamos que nosotros tengamos 100 observaciones y que 50 y 51 estén justo en un intervalo. Y si tenemos, por ejemplo, 51, que la observación número 26 esté en un intervalo. Ah, ya, perfecto. Pero, ¿cómo podemos calcular eso? Ya. Entonces, vamos a ponerle un caso hipotético de que nosotros justo estemos parados en el intervalo. Entonces, ese va a ser el intervalo, ¿ya? El intervalo n de i menos 1, n de i. O si es que nosotros ocupamos una forma convencional, ya que nosotros estamos diciendo sería el dato como tal, x sub i menos 1 y x sub i, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Para
Datos agrupados, nuevamente vamos a ocupar frecuencias. Entonces, acá tenemos la frecuencia del intervalo anterior, o sea, f sub i menos 1, y la frecuencia del intervalo donde estamos actualmente. ¿Ya? Entonces, si es que, pucha, lo representamos, sería algo así. Este sería así. Y el intervalo anterior, no sé, sería algo así. ¿Ya? Solamente por darle una representación. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros decimos está la mediana. Ubicamos ya la mediana, pero nosotros no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros aquí vamos a usar algo que se llama semejanza de triángulos. Entonces vamos a decir, perfecto, vamos a trazar un triángulo acá. Un triángulo con esa distancia y con esa distancia. Entonces, acá nosotros tenemos un delta n, que sería, o sea, un delta x, que sería x sub i menos x sub i menos 1. Acá nosotros tenemos un delta f. Tenemos un fi menos un fi menos 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Vamos a decir, la mediana está acá. Sería el dato, no sé, 50 y tanto, un dato ciento y tanto. Entonces, acá está la mediana. Y este dato lo vamos a llamar f sub me. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tienen dos triángulos que son semejantes. Tienen un triángulo acá y tienen el triángulo más grandecito. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la mediana, o sea, esa distancia que sería mediana menos x y menos 1, es al intervalo completo, o sea, delta x, o sea, ese triángulo chiquitito es el triángulo grande, así como esta distancia chiquitita, esa distancia grande. Esa distancia chiquitita sería f de me menos f de i menos 1, esa delta de f. Y de ahí nosotros podemos despejar, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros podemos despejar? Mediana. Podemos pasar esto multiplicando y esto lo podemos pasar sumando. Entonces, por lo tanto, la mediana va a quedar como f de me menos f de i menos 1 dividido en delta f por delta x más x sub i más menos 1. Por ahí se pueden recordar un poquito porque esta se parece mucho a la ecuación de la recta y bueno, sí, de hecho es un tipo de ecuación de la recta. Y bueno, ahí tienen una forma de poder calcular la mediana de una manera simple. Nada, eso. Ahí tienen una fórmula para poder calcular mediana. Y por supuesto, FDME, en primera instancia uno tiene que saber hasta dónde llega, ¿ya? Y aquí uno puede hacer una pequeña modificación. Entonces puede decir, mediana es igual a ese intervalo anterior, x sub i menos 1, más el resto de los términos, o sea, delta de x sobre, acá también lo podemos distribuir, ¿ya? Ese delta f, recordemos que sería f sub i menos f sub i menos 1. No podemos sustituir como este sería el intervalo em, mínimo. O sea, de hecho, sí, de hecho vamos a dejarlo así. Y solamente vamos a modificar este. La frecuencia de S sería dónde estaba el dato. O sea, n medios. Menos f sub i menos 1. ¿Ya? Eso. Y bueno, con eso estamos. De hecho, ahí de forma análoga se puede definir eso. Como les digo, nuevamente, esto no lo preguntan en PAES. No es necesario que se lo sepan de memoria.
pero em, le da unas pequeñas herramientas por ahí, ¿ya? De nuevo, otra cosa que les tengo que recalcar. Recuerden que nosotros no sabemos a priori cómo se comportan los datos dentro de este intervalo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá, nuevamente, al igual como hicimos con marca de clases, hicimos como moda, estamos intentando aproximar un valor por un supuesto que es la semejanza de triángulos. Pero estas son solamente aproximaciones. Cuando trabajamos con tablas, solamente tenemos que aproximar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero que nada, la mediana es menos sensible que la moda y la media aritmética. Pero al igual que la moda, la mediana no utiliza toda la información de la muestra o de la población. Y también la mediana se puede determinar mediante curvas que se llaman ojivas, o un gráfico de ojivas como tal, un gráfico de frecuencia acumulada, como lo hicimos recién. ¿Ya? Y nada, eso. Ya. Esa sería la medida de tendencia central. Son tres que tienen que saber. Media aritmética, moda, mediana. ¿Ya? Son bien cortitas. Ahora lo que vamos a estar estudiando es algo que se llama medida de tendencia no central. ¿Ya? Entonces, esto lo escribimos con color naranja. Medida de tendencia central. Ahora vamos a estudiar medida de tendencia no central, o se suele llamar también medida de posición. Son bien cortitas. Medidas de tendencia no central. O de otra manera, medida de posición. ¿Cuál es la gracia de la medida de tendencia no central? Que la medida de tendencia no central o medida de posición como tal permite conocer puntos característicos de la serie de valores, o sea, una serie de datos como tal. Que los datos no necesariamente tienen que ser centrales, pero sí me van a permitir describir el comportamiento espacial de los datos, que eso está un poquito mejor, ¿ya? No es que medida de tendencia central sea mejor que no central. De hecho, describen información totalmente distinta. Uno describe cómo se está distribuyendo espacialmente los grupos y el otro describe cómo se están comportando los datos respecto al promedio. O sea, cómo se están comportando los datos respecto eh, a comportamiento solamente. De hecho, cómo se comportan los datos. Mediana, media y moda. ¿Ya? Dentro de la medida de tendencia no central, demos un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, dentro de la medida de tendencia no central, es importante saber que estos van a ser cómo se distribuye espacialmente los datos como tal. Entonces, indican un comportamiento espacial del conjunto de datos, conjunto X de observaciones. ¿Ya? Entonces, estos son bien cortitos. De hecho, voy a presentar, yo creo que cuartiles y percentiles solamente, porque el resto son solamente derivados. ¿Ya? Entonces, dentro de esta medida de posición o medida de tendencia no central, nosotros vamos a estar dividiendo los datos. Entonces, pongamos que uno tiene un conjunto de datos determinado, que X sea S. ¿Ya? Y pongamos que tenemos los datos ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 10 datos. Entonces, si uno quiere obtener, por ejemplo, cuartiles, uno lo que busca es buscar los datos
y a buscar el dato preciso que esté dividiendo en 4 los cuartiles. Por ejemplo, aquí sería el dato número 3, el dato número 5 y el dato número 7. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos un cuartil, dos cuartiles, tres cuartiles y cuatro cuartiles. ¿Ya? Y tenemos los datos. Esto se denomina cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Es bastante curioso que se llamen cuartiles porque de hecho son tres, pero son tres datos que dividen en cuatro los grupos. De aquí tendremos un 25% de los datos, un 25 y un 25. De forma acumulada tendríamos 25, 50% de los datos, 75% de los datos y 100% de los datos. Pero una pequeña observación, fíjense que eso divide en un 50% los datos para acá y en un 50% para allá. Y fíjense que el cuartil 2 coincide con la mediana. Entonces, dentro de cuartiles que son cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, cuartil 2 dividen un 50% de los datos, o sea que es igual a la mediana. ¿Ya? Em, Eso es súper importante. Eso. Em, los deciles. Estos son cuartiles. Vamos con deciles. En este caso vamos a poner 20 datos con color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ya? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tendremos dividido así este intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tendremos acá el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. ¿Ya? Entonces los deciles lo que hacen es dividir en... Bueno, el decil 10 no existe como tal. Los deciles lo que hacen es dividir en 10 conjuntos de datos. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, como forma análoga o de forma análoga, y este yo creo que es el más importante porque de hecho el registro social económico funciona en base a esto. Surge el percentil, denotado con la letra P sub i, donde i va desde 1 hasta 99, que divide en 100 el conjunto de datos. O bueno, en 100 partes de hecho, el conjunto de observaciones. Ya. Entonces, de cierta manera, si se fijan, el percentil, si uno lo organiza, nuevamente, dato 1, dato 2, dato 3, punto, punto, punto.
percentil 50, hasta llegar al dato 99. El percentil 50 divide en 50% los datos para la izquierda y 50% los datos para la derecha. Así, el percentil 50 es igual al cuartil 2, que es igual a la mediana. ¿Ya? Eso. Eso es lo que hace el percentil. Por ejemplo, el percentil 10 o el percentil 17. Acá. El percentil 17. O ya, no sé, pongámosle percentil K, ¿no? Entonces, el percentil K acá divide en un K% las observaciones. Acá tenemos un K% de observaciones. Y para allá tenemos 100 menos K% de las observaciones. ¿Ya? Eso de forma resumida sería el percentil K de 100. Entonces, de una manera informal, el percentil K corta en un K% los datos inferior y en un 100 menos K% los datos superior. La determinación del percentil es importante porque de hecho el percentil 25 sería el cuartil 2, el percentil 75 sería el cuartil 3, el percentil 10 sería el decil 1, el percentil 20 sería el decil 2, el percentil 30 sería el decil 3. Entonces, todas las medidas que nosotros estemos haciendo acerca de cuartiles, quintiles, deciles, eh, todo eso lo vamos a estar haciendo respecto a percentiles al final. ¿Ya? Entonces, en la práctica es posible que ningún valor de la distribución satisfaga en forma exacta el percentil, porque puede pasar, ¿ya? Que, por ejemplo, tengamos 5 datos y estemos buscando el percentil, o no sé, tengamos 5 datos y estemos buscando, no, o tengamos cuatro datos y estemos buscando el cuartil 2, o sea, la mediana, y no está, de hecho no existe. Tendrá que ser un dato intermedio entre el dato 1 y el dato 2. También el cuartil 1 no existe, es un dato intermedio entre el dato 1 y el dato 2. El cuartil 2 sería un dato intermedio entre el dato 2 y el dato 3. Y el cuartil 3 sería un dato intermedio entre el dato 3 y el dato 4. ¿Ya? A eso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a interpolar un poquito entre estos datos. O sea, vamos a sacar un valor intermedio. Eh, entonces, determinaremos el percentil como lo siguiente. ¿Ya? Em, Primero, lo que vamos a hacer siempre es ordenar las observaciones. Entonces, se ordenan las n observaciones de menor a mayor. 2. Una vez que nosotros ya ordenamos el percentil késimo, ocupa la siguiente posición, ocupa la posición j es igual a n por k, donde n es la totalidad de los datos, por el percentil késimo dividido en 100. ¿Ya? Eso como tal nos va a dar una estimada de dónde está. Bueno, una vez que uno determina j como tal, tenemos dos posibles casos. Entonces, el primer caso, entonces si j es un número entero, nos vamos a encontrar con el siguiente panorama, que el percentil késimo es igual a x sub j más x sub j más 1 dividido en 2. ¿Ya? Ahí va a estar el percentil késimo entre el dato j y j más 1. De otro caso, si j es un número no entero, en ese caso lo que nosotros vamos a tener es que el percentil késimo va a ocupar la posición j décima más 1. Pero esto de acá es distinto. Eso de ahí lo que lo quiere decir es la parte entera. Por ejemplo, no sé, 1.25.
La parte entera de 1.25 sería 1. Eso es la parte entera. Y eso, bueno, va a estar pasando en caso de que tengamos percentiles que cuando uno calcule j como tal sea un decimal. ¿Ya? Eh, ya. De otra forma, cuando los datos están agrupados por intervalos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un cálculo de percentiles, pero nuevamente vamos a tener que ocupar semejanza de triángulos, buscar dónde están, etcétera. ¿Ya? Eso. Em, ¿Qué más podemos ver? Respecto a esto, podemos ver algo súper importante que se llaman tipos de gráfica. Porque según el tipo de gráfica, bueno, en este caso vamos a ver uno súper especial que está relacionado con los cuartiles, que este se llama gráfico de caja y bigotes. Gráfico de caja y bigotes. Este tipo de gráfica es bastante peculiar porque describe ubicación espacial. ¿Y cuál es la importancia de esta? Es que me dice como tal cuál está distribuido en los datos. Entonces, en este tipo de gráfico uno va a ver el comportamiento respecto a las variables y va a ver algunas medidas de resumen como mínimos, máximos, cuartiles y puede tener también outliers, o sea, valores atípicos que van a presentar dicha variable. Los gráficos de caja y pivote hay dos formas de verlos. Una, así, como gráfico, donde las particularidades que acaba de tener el mínimo, el dato mínimo que va a poseer la tabla, el dato máximo, la recta como tal, y vas a tener, bueno, por eso se llama pivotes, donde este representa el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3. O lo voy a encontrar de la siguiente manera. Lo voy a encontrar también así. Voy a dibujar pivotes. Pongamos que la mitad esté por ahí. Y acá también. Que sería el máximo, el mínimo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Recuerden que cuartil 2 sería lo mismo que la mediana. ¿Ya? Y también puede tener valores atípicos. ¿Y por qué no? Puede, de hecho, tener valores atípicos. Em, entonces, ¿qué es lo que les permite ver este tipo de gráficos como tal? Primero que nada, el centro de la distribución y cómo están distribuidos los datos. La dispersión de la distribución. Por ejemplo, no puede ser que en este caso sean tan poco invariantes los datos y en este caso sí sean muchos. Puede pasar, sí, no hay ningún problema. Y también podemos ver la existencia en la naturaleza de los alejamientos respecto a la simetría. Por ejemplo, en este caso es súper bonito, es súper simétrico el gráfico, pero en este no. ¿Ya? Y es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros siempre vamos a tener valores atípicos acá. Eh, entonces, nosotros vamos a decir que el límite inferior, o sea, el mínimo como tal de este conjunto X siempre va a ser mayor o igual que el límite inferior, y el máximo también de este conjunto X siempre va a ser menor o igual que el límite superior. ¿De dónde se establece como tal este gráfico? Que el límite inferior como tal va a ser el cuartil 1 menos el RIC por 1,5. O sea, el rango intercuartil, ¿ya? Rango intercuartil. Y aquí también, el límite superior sería el cuartil 3 más 1,5 por el RIC. O sea, el rango intercuartil, ¿ya? Eh, entonces, todo valor será un atípico si no se encuentra en, en el límite superior y el límite inferior. O sea,
límite inferior, límite superior. Porque acá de hecho va a estar viviendo nuestro gráfico como tal. De hecho puede que esté ahí justo en los extremitos o puede que esté por acá. ¿Ya? Que eso sería lo mismo que decir el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil, que el rango intercuartil sería eso. Ese sería el RIC. O sea, sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Cómo? Ese sería el inferior. Y el superior sería el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil, o sea, cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Ya? Cualquier valor que nosotros tengamos como medición y no esté dentro de esto, va a ser un valor atípico. ¿Ya? Que nosotros lo podemos llamar, no sé, gráfico, no sé, intervalo, ¿no? Entonces, cualquier valor que no esté dentro de este intervalo va a ser un valor atípico. Y lo interesante, de hecho, no es analizar, o sea, primero que nada es interesante analizar por qué está tan desigual la distribución. Pero lo que es más interesante es por qué estos son valores atípicos y qué es lo que representan. ¿Ya? Eso es lo interesante en estadística como tal, el analizar las cosas y por qué están representando eso efectivamente. ¿Ya? A ver, este dice, ya, dice, en la figura adjunta se resumen las temperaturas del aire cerca de la superficie de 5 ciudades en cierto año. Y nos dice que en Tombuctú las temperaturas iban sobre 40 hasta una mínima sobre 10. En La Habana iban entre 30 y 40 hasta 20 y 10. Y bueno, así, como Sydney, Calama y Reykjavik. ¿Cuál es la ciudad que tuvo la menor diferencia entre la temperatura máxima y la mínima registrada según la figura? Bueno, primero que nada, que podemos ver que no tiene valores atípicos. Así que podemos decir que el límite superior y el límite inferior convergen. ¿Ya? En este caso, tenemos que la variación de temperatura va como entre 35 y 18, ¿ya? Entonces, si ustedes sacan ese delta, dicen, por poner un ejemplo, 18 menos o 35 menos 18, se les daría 17. Por poner un aproximado, entre 15 y 20. Acá, por supuesto que la variación de temperatura es muy alta, acá también y acá también, en comparación con el resto. Entonces, ¿cuál tuvo la menor diferencia entre la temperatura máxima y la mínima registrada? Fue La Habana. ¿Ya? Alternativa D. Em, Otro, a ver. Ese. Dice, 59. Se encuestó a 12 familias respecto a la cantidad de familiares que tienen en el extranjero. En la tabla adjunta se registran los resultados obtenidos. Dicen que la cantidad de familiares extranjeros son 4, 1, 1, 0, 3, 2, 2, 3, 0, 1, 1, 6. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de familiares en el extranjero que tienen estas familias? Con promedio lo referimos a la medida aritmética. ¿Ya? Entonces tendríamos 4 más 1, 5, más 1, 6, más 0, 6, más 3, 9, más 2, 11, más 2, 13, más 3, 16, más 0, 13, o sea, 16, más 1, 17, 18, 24, total. ¿Cuántos datos tenemos? O sea, ¿cuántas observaciones tenemos? Tenemos una, dos, un poquito más chiquito, la vamos a marcar igual. Ya, entonces, observaciones tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observaciones. O sea, en total de datos son 12. Y 24 sobre 12 sería 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de familiares en el extranjero que tiene esta familia? 2. Entonces, eh, eso, como pueden ver, las preguntas son relativamente simples de la país en comparación con la materia. A ver, vamos a hacer esto. Creo que está más arriba. Acá está. Dice, considera el siguiente grupo de datos.
12, 6, 14, 12 y 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El rango de grupo es 4. Recordemos que el rango era el dato superior menos el dato inferior. Si lo ordenamos en este caso tendremos 6, 12, 12, 14 y 16. Ya. Esos serían los datos ordenados. ¿Qué podemos primero que nada escribir? El promedio. Vamos a obtener el promedio. Sería 12 más 12, 24. 24 más 6 son 30. Más 14 serían 30, o sea, 44. Más 16 serían 60. Sobre 5, que sería 12. 12 sería la media. La moda es el dato de mayor frecuencia. En este caso sería 12. Y la mediana, uno dice, ¿qué dato me divide en 50% los datos? En este caso sería 12. Tenemos dos datos hacia allá y dos datos hacia acá. Entonces la mediana igual es 12. Entonces, el rango de los grupos es 4. El rango sería 16 menos 6. Rango sería 16 menos 6. El dato superior menos el dato inferior. Y sería 10. ¿El rango de grupo es 4? No. ¿El promedio de los datos es 12? Sí. La mediana es 14, no es 12. Y la moda es 16, no, es 12. Alternativa B. ¿Ya? Entonces, bueno, esto la verdad serían algunas preguntas que pude recopilar. Y eso, entonces como ven, pueden lograrlo. Así que lo estamos viendo en la siguiente clase. Éxito.